El hotel del centro. Santiago caminaba por las calles del centro, tambaleante, su cabeza aún adormecida por la embriaguez de la noche. Había bebido más de la cuenta, como solía hacer en las fiestas, y ahora no tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. Las luces de la ciudad lo rodeaban, distorsionadas por la neblina de su estado. Solo un lugar para dormir, nada más, se repetía a sí mismo mientras avanzaba. El viento fresco le golpeaba el rostro, despejándole apenas lo suficiente como para notar dónde estaba. Al llegar a un callejón estrecho, algo llamó su atención. Era una luz roja, intensa, parpadeante, que iluminaba un pequeño cartel de neón. Hotel Refugio se leía en letras cursivas. No parecía un lugar de lujo, más bien era el tipo de hotel que la gente evitaba a menos que no tuviera otra opción. Sin embargo, había algo en la luz roja que lo atraía, como si lo invitara a entrar. Además, el precio que se leía en una vieja pizarra junto a la puerta era ridículamente bajo. Perfecto para alguien en su situación. Empujó la puerta de cristal, que rechinó como si no hubiera sido abierta en años. Dentro, el vestíbulo era pequeño y oscuro, iluminado solo por una lámpara sobre el mostrador de recepción. El olor a humedad le golpeó la nariz, pero a Santiago le importó poco. Todo lo que necesitaba era una cama para pasar la noche. Detrás del mostrador, una chica estaba sentada, observando algo en un cuaderno de tapas gastadas. Al levantar la vista, le dedicó una sonrisa que de inmediato lo hizo sentirse más a gusto. Era joven, quizá de su edad, con unos ojos verdes que brillaban con una intensidad extraña bajo la luz tenue. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros, enmarcando un rostro de piel clara y suave. Santiago, tambaleante pero con el espíritu aún envalentonado por el alcohol, decidió que, además de la cama, podía pasar un buen rato charlando. ¿Una habitación?, preguntó ella, su voz baja y envolvente, mientras dejaba el cuaderno y se inclinaba ligeramente hacia el mostrador. Santiago sonrió y asintió, dejándose caer sobre el mostrador con una exagerada despreocupación. Lo que sea más barato, pero que tenga una cama decente, bromeó, mirándola con ojos brillantes. ¿Y tú? ¿No te aburres trabajando aquí tan tarde? Deberías estar en una fiesta, algo más divertido que este lugar. La chica rió suavemente. Santiago no podía quitar la mirada de sus labios mientras ésta sonreía. Fiestas, ya he tenido suficiente de esas. Prefiero la tranquilidad de este lugar. A estas horas casi nunca hay nadie. Santiago alzó una ceja, intrigado. ¿Nadie?, repitió. Pues hoy tienes suerte, estoy yo. Ella le devolvió una mirada juguetona, pero había algo más en sus ojos, un brillo extraño que lo inquietó por un segundo. Tal vez eres más de lo que esperas ser esta noche, dijo, su voz adoptando un tono casi críptico. Santiago frunció el ceño, sin entender del todo sus palabras. ¿Qué rayos quiso decir con eso?, pensó, pero antes de que pudiera preguntar, ella sacó una botella de licor y 2 vasos pequeños de detrás del mostrador. ¿Una última copa antes de dormir?, sugirió, moviendo los vasos de manera que el líquido amarillento reflejaba las luces del vestíbulo. Santiago sonrió, la incomodidad momentánea desvaneciéndose bajo la perspectiva de otra bebida. ¿Cómo podría negarme?, dijo, tomando asiento en una de las sillas junto al mostrador. La chica sirvió el licor con un movimiento fluido, casi ritualista, y luego sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro, flotaban varias aceitunas oscuras. Tomó una y la dejó caer solo para el vaso de Santiago. Él observó el proceso con una ceja alzada. No soy fan de las aceitunas, comentó, agitando el vaso con desdén. La chica lo miró fijamente, su sonrisa más suave pero, de alguna manera, más intensa. Es importante que te acabes todo, dijo en un tono más serio. Especialmente la aceituna. Santiago la observó por un momento, intentando descifrar si estaba bromeando, pero su expresión no cambiaba. Le pareció raro, pero decidió seguirle el juego. El halcón lo había puesto confiado, tal vez demasiado confiado. Por ti lo haré, respondió con una sonrisa torcida, llevándose el vaso a los labios. El licor era fuerte,
mucho más amargo de lo que esperaba, y el sabor agridulce de la aceituna en el fondo le revolvió el estómago. Hizo una mueca, pero tragó todo de un sorbo, forzándose a no hacer una escena. Cuando terminó, la chica lo observaba, satisfecha. ¿Ves? No fue tan malo, murmuró, recogiendo los vasos vacíos. Santiago sacudió la cabeza, sintiendo que la bebida le había golpeado más de lo esperado. Una leve neblina comenzaba a nublar sus pensamientos, pero no lo suficiente como para evitar seguir coqueteando. Así que, ¿qué haces aquí, sola, en un lugar como este?, preguntó, inclinándose hacia ella con una sonrisa ladeada. La chica se apoyó en el mostrador, como si también disfrutara de la atención. Este hotel tiene algo especial, dijo con voz baja. Algo que no muchos pueden entender. Pero tú, pareces alguien que podría descubrirlo. Santiago rió entre dientes, sintiendo que todo se tornaba cada vez más extraño. No sabía si era la bebida o la manera en que ella hablaba. ¿Qué tiene de especial? ¿Eres parte del paquete o algo así?, bromeó. Ella lo miró por un largo momento antes de responder, su sonrisa nunca desapareciendo. Tengo la sensación de que si yo fuera parte del paquete, jamás escaparías de aquí, ¿no es así? Santiago la miró, al principio sonriendo de oreja a oreja, mirándola, pero, tras analizar un poco sus palabras, esa última parte lo dejó algo confuso, pero antes de que pudiera decir algo más, ella se enderezó y le pasó una llave con un pequeño número colgando. Tercer piso, habitación 39. Ya es hora de descansar, dijo suavemente, con una ligera inclinación de cabeza. Él se quedó mirándola un segundo, era hermosa, pero algo en su tono de decir las cosas lo inquietó, sacudió la cabeza y tomó la llave. Demasiado alcohol, se dijo a sí mismo. Era tarde, y todo lo demás podía esperar a la mañana. Subió las escaleras, tambaleándose ligeramente, y llegó al tercer piso. El corredor estaba desierto y oscuro, solo una tenue luz al final. La alfombra bajo sus pies parecía más gruesa de lo normal, amortiguando sus pasos. Frente a la puerta de la habitación 39, sacó la llave y la insertó en la cerradura. Dudó un segundo antes de girarla, como si algo en su subconsciente le gritara que no lo hiciera. Finalmente, con un ligero chasquido, la puerta se abrió. Santiago la empujó y entró. El aire dentro de la habitación era frío, mucho más frío que en el pasillo. Santiago empujó la puerta y entró en la habitación, sintiendo de inmediato una extraña pesadez en el ambiente. La luz de una lámpara pequeña, colocada en una mesita de noche desgastada, iluminaba apenas el espacio, dejando las esquinas envueltas en sombras densas. El aire era rancio, como si no hubiera sido renovado en años, y el papel tapiz, de un color que alguna vez pudo haber sido beige, ahora colgaba en jirones amarillentos por las paredes. Había manchas oscuras en los rincones, y la alfombra bajo sus pies crujía como si estuviera húmeda. El mobiliario, viejo y gastado, parecía haber pertenecido a otro siglo. La cama, con su colchón hundido en el centro, estaba cubierta por una colcha descolorida que apenas podía llamarse blanca. La cabecera, tallada en madera oscura, estaba agrietada, y las cortinas, tan pesadas como la atmósfera, apenas dejaban pasar la luz de la calle, creando un extraño juego de sombras que se proyectaban en las paredes. Sobre la cómoda había un espejo ovalado, manchado, con marcas borrosas como si alguien hubiera pasado los dedos por la superficie pero nunca lo hubiera limpiado del todo. Santiago frunció el ceño, el ambiente opresivo comenzaba a afectarlo. Un ligero dolor de cabeza empezaba a formarse en su sien, un pulso que iba y venía con cada latido de su corazón. ¿Qué es este lugar?, pensó, mientras se masajeaba las sienes. El calor del licor comenzaba a abandonarlo, dejando tras de sí una extraña sensación de frío. Se sentía mareado, incómodo, como si el mundo estuviera ligeramente desfasado. Decidió que lo mejor sería descansar. El dolor de cabeza lo estaba volviendo loco y la cama, aunque maltratada, al menos le ofrecía un respiro. Se descalzó torpemente y se dejó caer sobre el colchón, que emitió un crujido bajo su peso. Cerró los ojos, pero la incomodidad no lo abandonaba. Se removió inquieto, con los pensamientos confusos girando en su mente. La imagen de la recepcionista volvía una y otra vez.
Era increíblemente hermosa, con esos ojos verdes que brillaban en la oscuridad del vestíbulo. Pero había algo en ella que no podía sacarse de la cabeza, una sensación que lo inquietaba, que lo hacía sentir como si hubiera algo escondido detrás de su sonrisa. ¿Qué fue lo que dijo?, se preguntó, tratando de recordar sus palabras exactas. «Jamás escaparías de aquí». Se rió en voz baja, intentando quitarle peso a la frase, pero le resultaba imposible. El sonido de su risa murió rápidamente en la habitación. Finalmente, después de lo que parecieron horas de estar dando vueltas en la cama, comenzó a caer en un sueño pesado. No fue un sueño tranquilo, todo en él se sentía denso, como si estuviera atrapado en el fondo de algo. En su visión, todo era borroso, como si mirara a través de un líquido transparente que distorsionaba la realidad. Santiago trató de enfocar, pero solo veía sombras y siluetas lejanas, todo en tonos apagados y brumosos. De repente, una aceituna oscura cayó desde lo alto y rompió la superficie del líquido, agitando su visión. Las ondas distorsionaron todo a su alrededor, creando un caos visual que lo hizo estremecerse. El movimiento del líquido le hacía sentir que se ahogaba, que algo le presionaba el pecho. Todo se volvía más y más borroso, hasta que la imagen se desvaneció en la oscuridad. Despertó de golpe, con un jadeo entrecortado, como si acabara de emerger de debajo del agua. El dolor de cabeza seguía ahí, pero ahora era más agudo, más punzante. Se sentó en la cama, respirando con dificultad, y el aire frío de la habitación le golpeó la piel. Miró a su alrededor, tratando de ubicarse. Todo parecía igual, pero había algo en la atmósfera que había cambiado. No era solo su dolor de cabeza, era como si las paredes mismas hubieran cobrado vida, como si la habitación no estuviera observando. El silencio se rompió de repente por un sonido sutil, casi imperceptible, un rasguido suave que venía de la esquina más oscura de la habitación. Santiago giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Escudriñó la penumbra, pero no podía ver nada. Se frotó los ojos, tratando de despejar la sensación de pesadilla que lo envolvía. Es solo la cruda, se dijo, pero incluso mientras lo pensaba, sabía que algo andaba mal. Un frío inesperado recorrió su brazo, como si algo lo hubiera tocado. Santiago miró rápidamente hacia su mano y vio, por un segundo, unas garras aferradas a su muñeca. El contacto era real, sentía la presión, el frío intenso que le recorría la piel. Gritó y sacudió el brazo, pero cuando lo hizo, las garras desaparecieron. No había nada allí. Se levantó de la cama con rapidez, el sudor frío corriendo por su espalda. Su respiración se aceleraba, su corazón martilleaba en sus oídos. Algo no estaba bien en esa habitación. Sentía que las paredes se movían ligeramente, que el espejo en la cómoda le devolvía una imagen distorsionada de sí mismo. Volvió a escuchar el rasguido, esta vez más cerca, como si algo estuviera acechando desde la penumbra. El aire se sentía cada vez más denso, más pesado. El dolor de cabeza era ahora insoportable, pulsando como si alguien le estuviera apretando el cráneo desde dentro. En un momento de pánico, miró hacia la esquina más oscura de la habitación. Allí, una figura se perfilaba lentamente en la penumbra, un ser encorvado con largos dedos que rasgaban el suelo. Su piel era de un rojo oscuro, como quemada, y sus ojos, dos pozos negros, lo miraban fijamente. Santiago no podía moverse, paralizado por el terror. La figura se deslizó hacia él, emitiendo un gruñido. Podía sentir la presión invisible que emanaba de ella, como si el aire mismo estuviera intentando aplastarlo. Cuando la criatura estuvo lo suficientemente cerca, Santiago sintió su aliento frío y agrio sobre su piel, y las largas garras comenzaron a estirarse hacia él. Con un grito desesperado, Santiago se lanzó hacia la puerta. La abrió de un tirón y salió corriendo al pasillo, su cuerpo temblando por el terror. Afuera, el silencio era ensordecedor, y la luz del corredor parpadeaba de manera irregular. Santiago corría por el pasillo, desorientado, su respiración entrecortada y el sudor cayendo por su rostro. Sentía el retumbar de sus pasos resonando en el corredor vacío mientras su corazón palpitaba con una fuerza inusitada, como si fuera a estallar en cualquier momento. El dolor de cabeza seguía punzante, pero ahora era una cuestión de sobrevivir.
Miró sobre su hombro y, entre las luces parpadeantes, vio a la criatura que había emergido de las sombras. Su figura encorvada avanzaba tras él con movimientos retorcidos, sus garras arañando el suelo con un sonido que lo helaba hasta los huesos. La criatura se deslizaba con una rapidez antinatural, su aliento rasposo llegaba a los oídos de Santiago, aumentando su desesperación. Sintió que las paredes mismas se curvaban hacia él, que el pasillo se alargaba en una espiral infinita. Pero no podía detenerse. Sus piernas temblaban, pero siguió corriendo, luchando por escapar de aquel ser que lo acechaba. Cuando por fin vio las escaleras al final del corredor, se lanzó hacia ellas, bajándolas a toda velocidad. Cada escalón parecía una prueba de resistencia, sus pies tambaleándose por el cansancio y sus pulmones ardiendo por la falta de aire. La criatura seguía tras él, su sombra oscura arrastrándose como una mancha líquida sobre los peldaños. Ya casi al final de las escaleras, justo cuando el último escalón estaba a unos centímetros, Santiago tropezó. Su pie resbaló en el borde del escalón y cayó al suelo, golpeándose el tobillo con un crujido seco. Un grito de dolor escapó de su garganta mientras el impacto lo dejó aturdido. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable, no podía caminar. Se arrastró por el suelo, sintiendo cada rasguño de la alfombra como un latigazo contra su piel. El pánico crecía en su pecho mientras oía los pasos de la criatura, cada vez más cercanos. Giró la cabeza con dificultad y vio cómo el ser se aproximaba lentamente, disfrutando de su sufrimiento. Las garras del monstruo se extendían hacia él, y sus ojos vacíos parecían llenos de una oscura satisfacción. Santiago, jadeante, se arrastró más rápido, usando sus manos y su pierna sana para avanzar hacia la salida. Finalmente, llegó a la puerta del vestíbulo, aquella que daba a la calle y a la posible salvación. Se agarró de un pequeño sofá que había cerca y, apoyándose en un solo pie, tiró de la manija con todas sus fuerzas. El dolor lo recorrió como un relámpago, pero lo ignoró. Sus manos temblorosas se aferraron a la puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada. Santiago, desesperado, tiraba una y otra vez, pero la puerta no cedía. El gruñido de la criatura estaba ya casi sobre él. Giró la cabeza y la vio a tan solo unos metros, babeando, con la saliva oscura cayendo desde sus fauces abiertas, como si se estuviera preparando para devorarlo. Su piel roja y rugosa brillaba bajo las luces parpadeantes del vestíbulo. Santiago, con el pánico a flor de piel, volvió su atención a la puerta, intentando forzarla una última vez. Su mano sudorosa resbaló en la manija, y un sollozo de desesperación se le escapó de los labios. Y entonces lo sintió, una mano sobre su hombro. Santiago se tensó de inmediato, su cuerpo paralizado por el terror. Miró hacia atrás, apenas pudiendo creer lo que veía. La recepcionista estaba allí, su rostro tranquilo y su sonrisa inexplicablemente reconfortante. Santiago se dejó caer al suelo, aferrándose a los pies de la chica, tratando de hablar, pero las palabras no salían con claridad. «Te lo juro, yo lo vi. Está ahí», balbuceó, su voz rota por el miedo. Las palabras se enredaban, salían en un torrente incoherente. La recepcionista se agachó lentamente, acariciando su cabeza con suavidad y lo calló. «Tranquilo», le dijo con voz calmada. «No tienes nada que temer, Santiago. Todo está en tu cabeza. Solo necesitas relajarte». Con delicadeza, la recepcionista sacó un vaso de vidrio de detrás de ella. Santiago reconoció el color del líquido, la misma bebida que le había ofrecido antes. «Tómate este último trago», dijo, sosteniéndolo cerca de su boca, como si fuera un niño. «Verás que te ayudará a dormir bien. Solo un trago más». Santiago, apenas consciente de lo que hacía, dejó que el vaso se acercara a sus labios. Bebió el líquido, sintiendo el frío descender por su garganta, pero cuando bajó el vaso, notó que la aceituna aún flotaba en el fondo. No se la iba a comer, pero la recepcionista lo miró con firmeza. «Con todo y aceituna», insistió, su tono de voz endureciéndose. Santiago negó con la cabeza, el miedo creciendo nuevamente dentro de él. No quería comerla, no podía soportarlo. Pero la chica, de repente,
Lo tomó por el cuello de la camisa y lo estampó contra la puerta con una fuerza inesperada. Su expresión se volvió oscura y sus ojos, antes amables, ahora estaban llenos de algo mucho más siniestro. «Te dije que con todo y aceituna», le gritó, aplastándole el rostro contra la puerta mientras con la otra mano tomaba la aceituna del vaso y la forzaba en su boca. Santiago intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. La aceituna le pasó por la garganta, rasposa y amarga, mientras sentía que el mundo se oscurecía a su alrededor. Su cuerpo se derrumbó al suelo, y la vista comenzó a desvanecerse. Lo último que vio fue a la recepcionista mirándolo desde arriba, su rostro torcido en una sonrisa fría y distante. Mientras perdía el conocimiento, aún con la vista borrosa, notó que la chica lo arrastraba por el suelo. Lo llevó hacia una puerta trasera que no había visto antes. En cuanto la abrió, el aire en el interior era frío, con un olor químico que lo invadió por completo. Santiago apenas pudo ver en qué tipo de habitación había sido arrastrado. En su campo de visión reducido, vislumbró una fila de recipientes de vidrio enormes, todos llenos de un líquido transparente. Dentro de cada uno de ellos, había cuerpos flotando en silencio, sumergidos como insectos atrapados en ámbar. Jóvenes, como él, atrapados en un limbo de muerte y líquido. Sintió como su cuerpo era levantado y sumergido en uno de esos recipientes. El frío del líquido lo envolvió, haciendo que cada fibra de su ser se estremeciera mientras sus pulmones se llenaban de pánico. La tapa del recipiente se cerró sobre él, y lo último que sintió antes de que todo se volviera oscuridad fue la presión del líquido alrededor de su cuerpo. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir. Habrá historias diarias.